Cuando el pequeño oso huérfano Koda conoció a Tomás, nadie imaginó que eso transformaría sus vidas. Desamparado y solo, encontró en un humano el cuidado y el cariño que se convirtieron en su familia. Tomás Rivera, un experto cuidador de animales, no sospechaba que la búsqueda de un oso polar para un proyecto cinematográfico se convertiría en algo más que un trabajo. Mientras buscaba al animal adecuado, se encontró con un cachorro de 8 semanas en una situación complicada. Su madre había criado ya a 10 crías y no podía seguir cuidándolo. Koda quedó solo, sin el calor ni la protección de su madre. Al verlo en el zoológico, Tomás supo que no podía dejarlo allí. No veía a una fiera salvaje, sino a una criatura pequeña y vulnerable que necesitaba ayuda. Así comenzó una historia que conmocionó a todos los que la presenciaron. En un principio, Tomás planeaba preparar a Koda solo para las grabaciones. Lo llevó a su casa para ofrecerle cuidado y entrenamiento. Sin embargo, pronto quedó claro que entre ellos surgía un vínculo mucho más profundo que la simple relación entre un cuidador y un animal. Cada día, Tomás se ocupaba del osito, lo alimentaba, jugaba con él, le enseñaba órdenes. Lo que más lo sorprendía era cómo Koda respondía. No solo obedecía, sino que buscaba su compañía y se acercaba a su salvador. A veces se acostaba junto a Tomás y dormía plácidamente, confiando en él como un cachorro confía en su madre. Parecía imposible que una amistad entre una bestia salvaje y un humano pudiera existir, pero su conexión sorprendió a todos. Pronto ocurrió algo increíble que dejó atónitos incluso a los escépticos. Al principio esto era solo mi trabajo. Pero cuanto más tiempo pasaba con Koda, más me encariñaba con él. Se convirtió en algo más que una responsabilidad. Se convirtió en parte de mi vida, confiesa Tomás. Cuando tomó al pequeño oso en brazos por primera vez, este temblaba de miedo y debilidad. En sus ojos no había la cautela ni la agresividad típica de los animales salvajes, solo desconcierto y vulnerabilidad. Tomás entendió que Koda necesitaba no solo cuidados, sino también calor, atención y afecto. Las primeras semanas fueron una verdadera prueba. Koda era demasiado pequeño para comer solo, y Tomás lo alimentaba con un biberón, como a un bebé. Se levantaba por las noches para asegurarse de que el osito estuviera bien, revisaba su respiración y lo cubría con una manta cálida. A veces, Koda se despertaba y emitía pequeños gemidos, y entonces Tomás se sentaba a su lado, le acariciaba el suave pelaje y le susurraba palabras reconfortantes. Poco a poco, se formó entre ellos un lazo irrompible. Los días transcurrían entre entrenamientos, juegos y paseos. Tomás le enseñaba órdenes a Koda, pero también se limitaba a cuidarlo. Lo alimentaba, lo abrazaba, hablaba con él, le brindaba seguridad, nunca alzaba la voz ni lo forzaba a nada. A cambio, Koda mostraba un apego asombroso. No solo obedecía, sino que se acercaba a él como a un ser querido. A veces, tras largas sesiones de juego y caminatas, Koda apoyaba su gran cabeza en las rodillas de Tomás y se dormía, emitiendo suspiros de satisfacción. Le tenía una confianza como la que un niño pequeño tiene en sus padres. La esposa de Tomás, Ana, observaba su amistad con admiración. Koda no ve en Tomás solo a un guía. Para él es madre y padre a la vez. Se tienen una confianza que solo existe entre los más cercanos, decía ella. En ocasiones notaba cómo Tomás hablaba con Koda como si fueran iguales, contándole sobre su día, compartiendo sus pensamientos. Parecía que el oso lo entendía, escuchaba atentamente y luego se apretaba suavemente contra él, como si quisiera consolarlo. Con el tiempo, Koda creció, pero no cambió. Seguía confiando en Tomás y lo consideraba su familia. Lo más sorprendente era cómo expresaba su afecto. Cuando Tomás lo acariciaba o le hablaba, Koda emitía sonidos parecidos al ronroneo de un gato.
Este comportamiento inusual dejaba boquiabiertos a todos los que lo escuchaban. Los osos salvajes no ronronean, pero Koda hacía una excepción por Tomás. Tomás oyó ese sonido por primera vez cuando el cachorro era muy pequeño. Se acostó a su lado para calmarlo antes de dormir y de pronto sintió una suave vibración, similar a un ronroneo. Al principio no creyó lo que escuchaba, pero luego comprendió. Era una señal de confianza absoluta. Desde entonces, Koda ronroneaba cada vez que se sentía feliz junto al humano que lo salvó. Pasaron los años y Koda se convirtió en adulto. Llegó el momento en que surgió una pregunta importante. ¿Qué hacer ahora? Algunos pensaban que debía volver a la naturaleza, pero Tomás sabía que un oso criado por humanos no sobreviviría solo. Si lo liberaban, no sabría cómo conseguir comida, cazar ni evitar peligros. En su mundo no había aprendido las duras lecciones de supervivencia que los osesnos reciben en la naturaleza, porque en lugar de una madre, lo había criado un humano. Se decidió dejar a Koda bajo el cuidado de Tomás en una reserva especialmente diseñada. Allí vivía en condiciones lo más cercanas posible a las naturales, pero seguía estando seguro. El traslado a la reserva fue una prueba difícil para Tomás. Se había acostumbrado a Koda, que se había convertido en parte de su vida. Su vínculo era tan fuerte que la separación fue dolorosa para ambos. Cuando Tomás cerró la puerta tras su amigo por última vez, sintió que su corazón se desgarraba. Sabía que estaba haciendo lo correcto, pero le parecía que perdía una parte de sí mismo. Sin embargo, incluso después del traslado, Koda no olvidó a su amigo. Cada vez que Tomás lo visitaba, el oso lo recibía con alegría y ese ronroneo que sorprendía a todos. Se acercaba, frotaba su cabeza contra el hombro de Tomás, como diciendo, «Te recuerdo, eres mi familia». Tomás comprendió que sus temores eran infundados. No se habían separado realmente. Su conexión no podía desvanecerse por la distancia, porque relaciones como esa no dependen del tiempo ni del lugar. La historia de Tomás y Koda conmovió a muchos. Se convirtió en una prueba viva de que la verdadera amistad no tiene límites. No importa si une a un humano o a una bestia salvaje. Nace donde hay sinceridad, cuidado y el deseo de entender al otro, incluso si es completamente diferente. Cuando las personas oyeron por primera vez sobre Tomás y su inusual amigo, muchos reaccionaron con escepticismo. Después de todo, los osos polares son depredadores temidos, creados por la naturaleza para sobrevivir en las duras condiciones del Ártico. Su vida está regida por instintos, no necesitan cuidados humanos y mucho menos pueden sentir afecto por una persona. Eso pensaba todo el mundo, hasta que vieron imágenes en las que un enorme oso polar se acurrucaba tiernamente contra su cuidador, como un niño con un progenitor. Al principio, la gente no podía creer lo que veía. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía un animal salvaje, acostumbrado a luchar por sobrevivir, confiar tanto en un humano como para ronronear de placer cuando lo acariciaban? ¿Por qué Koda no mostraba agresividad y en cambio recibía a Tomás con alegría incluso tras largas separaciones? Científicos y zoólogos también quedaron asombrados por este fenómeno. Algunos intentaron explicarlo diciendo que Koda había sido criado por un humano desde pequeño, lo que lo hizo apegarse a él. Otros creían que Tomás había creado un entorno donde el oso se sentía seguro, permitiéndole mostrar comportamientos innecesarios en la naturaleza. Pero sin importar cuántas hipótesis se plantearan, el hecho seguía siendo claro. Entre el humano y el oso había nacido una verdadera amistad.